Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho en este día. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos reunirnos para alabarle, glorificarle, exaltarle y para reconocer lo bueno, lo grande y lo maravilloso, para luego compartir de su palabra y presentar nuestras peticiones delante de Él. En este día te invitamos a que te quedes, avísale a otros, vamos juntos a glorificar a nuestro Dios, a nuestro buen Dios, a nuestro Dios grande y maravilloso, al que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso yo te invito en esta hora, juntos alabemos al Señor. Dios te bendiga. Te invito a que alabes y adores al Señor junto a nosotros. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Sé tú en este devocional, Señor, y tocando a cada uno de nosotros y a los que están viendo, Señor. Sé tú manifestándote en ellos, Señor. Amén. A nuestro Dios, que ha sido tan bueno, mira de qué manera nos amó el Señor. En primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Salmos 36:7 dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Por eso cantamos al gran amor sin condición del Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no viví valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumba, mentira que no rompa para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumba, mentira que no rompa para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarme a mí.
amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando venimos a Jesús, hallamos nuestra verdadera identidad. Escucha lo que su palabra nos dice. En Juan 1:12 dice: mas todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, porque en Él soy su hija. ¿Quién soy yo para que el gran
hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Que soy en él y de verdad soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. El Señor quiere hablar contigo. Escuchemos la palabra de Él a través de nuestra hermana Isia Reyes. Amén. Es maravilloso saber quiénes somos en Cristo. Es hermoso saber cuál es nuestra identidad en el Señor. Y eso es precisamente lo que nos da la garantía y la seguridad de que no estamos solos. En medio de cualquiera que sea la crisis, en medio de cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando todos los días. Porque todos los días enfrentamos situaciones difíciles, en diferentes maneras, diferentes momentos, en diferentes circunstancias, diferentes áreas de nuestra vida. Y podemos llegar a hacernos muchas preguntas. Es posible que alguien bien intencionado le haga a usted muchas preguntas con relación a la fe en Dios, a quién es Dios, cómo es Dios, el plan y el propósito de Dios en su vida. Y en ocasiones nosotros como cristianos nos sentimos en la necesidad de esta necesidad humana de tratar como que de explicar o de justificar a Dios delante de aquel que está luchando, que está batallando, pero ciertamente no es algo que usted y yo podamos hacer. Es una cuestión de fe. Y si hay algo que usted y yo debemos grabar en el día de hoy y podemos grabar en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser en este día, es tener la plena certidumbre de fe de que nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones. Y le tengo dos preguntas. Se contestan con una sola palabra cada una. En la crisis, ¿seremos liberados? La respuesta es a veces. Ahora hay otra pregunta. En la crisis, ¿estarás acompañado? Y la respuesta es siempre. Siempre tenemos esa seguridad de la palabra del Señor. Porque mira cómo dice el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28 y en el verso 20. Mateo capítulo 28 y en el verso 20, citando las palabras del Señor Jesucristo
cuando estaba despidiéndose de sus discípulos, en uno de esos discursos, le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira qué promesa y qué garantía tremenda tenemos. Recuérdalo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ante esas inquietudes, esas interrogantes que nos vienen a la vida, porque nos vienen a todos, y leemos de la palabra del Señor y escuchamos de las promesas del Señor, Él es fiel. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, literalmente, hasta el fin del mundo. Ahora surge la pregunta, y es muy válida, y el hecho de que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, garantiza que siempre voy a ser liberado milagrosamente en medio de las crisis o en medio de las circunstancias. Pues no, la respuesta es no. La respuesta es a veces sí, a veces no, aunque parezca una cancioncita, ¿no? Y no depende esto de la inconsistencia del amor de Dios, tampoco depende esto de la variabilidad en el mood en que Dios se levante, porque Dios no cambia de ánimo como nosotros. Dios es siempre firme y constante. Como hablábamos semanas anteriores, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él prometió estar contigo, estar conmigo, estar con todo aquel que deposita su confianza en Él todos los días hasta el fin del mundo. Pero el hecho de que Él esté siempre no quiere decir que vamos a ser liberados como esperamos en todas las circunstancias. Y no quiere decir esto que Él no esté, porque eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que confiar también que Él nos ha dicho que para aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé qué crisis tú estés pasando, puedas estar pasando o conozcas a alguien que esté pasando en un momento de crisis, porque las enfrentamos todos los días, a grande escala, pequeña escala, tenemos diferentes situaciones. Lo importante y respectivo de lo que veas en el momento, de lo que veamos, aunque no tengamos siempre lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos, Él ha prometido estar. Y si Él está, todo se tornará en bendición para nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos da varios ejemplos, cómo una persona puede estar enfrentando un momento de crisis y cómo unos son librados y otros no son librados. El hecho de que no sean librados algunos no quiere decir que estén mal delante del Señor. Hoy se celebra mundialmente el Día del Mártir del Cristiano, de los mártires del cristianismo. Y estamos no celebrando en el sentido amplio de la palabra, sino recordando de que puede que a ti y a mí servir al Señor no nos cueste gran cosa, que nos cueste que ahora mismo no nos podamos quizás reunir juntos en el templo, pero tenemos libertad de compartir la palabra del Señor, que ahora mismo quizás tú no puedas tener un templo grande o cómodo, o que tú no puedas hacer o decir unas cosas. Hay hermanos nuestros hoy en pleno siglo XXI que mueren por el mero y el simple hecho de decir que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y fue que acaso que esos que murieron por su fe en Cristo son menos que nosotros, que estamos todavía aquí en pie de lucha batallando? No, no, no. Lo que queremos es grabar en el corazón de hoy. Lo que queremos es grabar en el corazón tuyo y en el corazón mío hoy, que no importa la situación que esté pasando,
puedas tener la plena certidumbre de fe de que seas librado en la crisis o no seas librado, Él está contigo siempre. Él está con nosotros siempre. Y no voy a ir sobre todos los ejemplos que la palabra del Señor nos da. Vamos a hablar un ejemplo de unos que fueron liberados y otros que no fueron liberados en medio de la crisis, pero que fueron testigos de la presencia de Dios en sus vidas. Por eso, ante la pregunta, ¿liberados? La respuesta es a veces. Pero ante la pregunta, ¿acompañados? La contestación es siempre. Veamos el primer ejemplo que vamos a hablar de unas personas que fueron liberadas en medio de la crisis. Y vamos a hablar en esta ocasión en el libro del profeta Daniel. Es una historia que puede que usted lo conozca, y si no la conoce, pues hoy se la vamos a presentar de una manera sencilla. Léala luego. Estamos hablando en Daniel capítulo 3. Daniel es uno de los libros de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3, jóvenes que fueron enfrentados a una crisis terrible, una crisis de fe. Estamos hablando de Ananías, de Misael y de Azarías. Esos son los nombres con los que ellos nacieron, con los que sus padres les dieron. Pero al llegar como esclavos al imperio babilónico, les cambiaron sus nombres para adaptarlos y que tuvieran entonces una identidad más cerca de aquellos, y los llamaron Sadrach, Mesac y Abednego. Estos tres jóvenes, vemos que en ocasiones dentro de los propósitos de Dios está liberarnos de las crisis, sacarnos de una manera airosa desde la perspectiva humana y sin daño alguno en medio de la crisis. Y si vamos un momento, vemos que en el caso de Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesac y Abednego, ante la pregunta, ¿liberados? La contestación es sí. En el caso de estos tres jóvenes, ellos fueron liberados, fueron sacados sin sufrir ningún tipo de daño en medio de la crisis que enfrentaron. Ahora, ¿cuál fue la crisis que enfrentaron? Mira lo que dice Daniel capítulo 3, los versos 10 al 12. Daniel 3, los versos 10 al 12. ¿Cuál fue la situación? Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Esa era la situación. Era un momento en el que su fe se estaba retando. Estos jóvenes llegaron muy jovencitos como esclavos, deportados a Babilonia, y allí, porque honraron al Señor en su fe, Dios los fue poniendo en gracia. Y de esclavos que entraron a un país, ahora se encontraban a cargo de diferentes asuntos generales en la provincia. Pero había gente siempre pendiente. Gente como puede que las que tú tengas, que siempre estén velando a ver qué va a hacer mal este cristianito o este que dice que tiene a Dios, qué es lo que está pasando. Pues mira, le llegó el momento de una crisis más de las registradas a estos tres jóvenes, a Sadrach, Mesac y Abednego. Les llegó el momento de la crisis porque instando a alguien al rey, el rey se le ocurrió la magnífica idea de levantar una estatua, como leímos, y que todos la adoraran. Pero ¿cuál fue la respuesta de estos tres jóvenes? De estos tres que habían conocido al Señor y que les llegó un momento de crisis.
donde sus propias vidas estaban en peligro, no por una u otra causa justificada, sino simplemente por su fe, por en quién habían creído, a quién le habían depositado su fe. Y puede que tú estés pasando por una situación similar, donde se te cuestiona la fe. ¿Qué clase de Dios es ese que tú has creído? Y mira la crisis en la que estás viviendo. ¿Por qué no te acaba de sacar? ¿Por qué no acaba de salir? Un momento. No siempre vamos a ser liberados como pensamos, pero siempre tenemos la garantía de la presencia de Dios con nosotros en medio de la crisis. Estos 3 jóvenes tuvieron que tomar una decisión. O se postraban delante de la estatua de oro, reconociendo públicamente que aquella estatua representaba el Dios al que ellos le servían, o se enfrentaban a la muerte inmediata en un horno de fuego. Y mire lo que fue la respuesta de estos 3 jóvenes. En ese capítulo 3 de Daniel, en los versos 16 al 18, Daniel 3, 16 al 18, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Uf, mire cuál fue la respuesta de estos jóvenes. Fueron cuestionados directamente en su fe a son de un peligro de muerte inminente, y conocían que la dinámica del rey y la dinámica del país no chistaban, no los llevaban entonces a un proceso judicial. Era una muerte inmediata, aún siendo ellos oficiales del gobierno. Cayeron en medio de la crisis, pero algo que resulta muy interesante en esta expresión de estos jóvenes está en ese verso 17, cuando dice al final: y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Por qué? Porque ellos conocían a quién le habían creído y sabían que si tendrían que enfrentarse al horno de fuego, iba a ser porque la voluntad de Dios era que ellos experimentaran ese momento, pero si perecían, no iban a perecer como producto directo del capricho del rey. Era porque Dios tenía un plan mejor. Sí, Señor. Amén. ¿Entiendes? Y esto es importante porque tenemos que entender que nuestras vidas están en las manos del Señor, y cuando estamos en las manos del Señor, todo está bajo su control. Ellos no sabían qué iba a ocurrir, no sabían qué iba a pasar finalmente. ¿Y cuál fue entonces la reacción del rey? ¿Qué fue lo que el rey determinó? Está en ese mismo capítulo 3, los versos 19 al 23. Mire cuál fue la reacción del rey cuando estos jovencitos le contestaron en medio de su crisis. Ellos no tenían garantía de lo que iba a pasar, si Dios los iba a librar del horno de fuego o si iban a tener que sufrir la muerte en el horno de fuego. Dice Daniel 3, 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían, en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del fuego y del horno de fuego
ardiendo. ¿Cuál fue la respuesta del rey? Le dijo, ustedes no quieren servirme en esta crisis de fe, en este momento donde ustedes están. Bueno, yo lo lamento, yo les di la oportunidad. Ustedes tenían que escoger. Escogieron servir entonces al rey. Ahora lo que les toca es el horno de fuego. Y ahí fue que entonces ellos cayeron. ¿Qué pasó con ellos? Los libró Dios de caer en el horno. Mire, cayeron, fueron echados en el horno de fuego. Uno podría pensar, bueno, quizás la mano milagrosa de Dios los pudo haber librado que cayeran, pero la respuesta es liberados. Por eso la contestación es a veces, a veces, a veces sí, a veces no. Pero usted sabe qué, mire lo interesante de todo esto. Uno pudiera decir, caramba, pero ¿dónde estaba la fe? ¿Y por qué Dios no los honró? No podemos entrar en esos cuestionamientos. Pero usted sabe qué pasó. A pesar de que fueron echados en el horno de fuego, y con esa descripción que dice Daniel, que era un horno de fuego tan ardiente que los echaron se quemaron porque lo mandaron a calentar mucho más de lo normal. Usted sabe qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que Dios hizo para ellos, a favor de ellos en medio de esta situación? Mire lo que dice el verso 26 de ese mismo capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Mire, eso es una cosa tremenda. Tal parece si nos hubiéramos quedado en los versos anteriores, hubiéramos dicho, como unos puertorriqueños, ay bendito, pero esos muchachos, pero mire, por eso les dije, liberados, a veces sí, a veces no. En este caso, ellos fueron liberados, tuvieron que entrar al horno de fuego, fueron arrojados, no fue que entraron voluntariamente, fueron arrojados en medio del horno de fuego, cayeron dentro del horno de fuego. Pero ¿qué hizo la poderosa mano de Dios? En medio del horno de fuego, el rey se dio cuenta que pasó algo que lo vamos a ver más adelante. No puedo adelantarme en todo porque pierde el fondo, ¿verdad? De esto que estamos hablando. No. Fueron liberados. El rey los llamó. ¿Por qué razón el rey los llamó? Lo vamos a ver ahorita. En este caso, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías fueron liberados aún cuando cayeron dentro del horno de fuego ardiente. Porque en ocasiones, en medio de la crisis, sí, Dios interviene y hace un milagro y hace un portento para liberarte, para sacarte con bien, para sacarte libre y limpio en medio de todas las situaciones. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? No siempre pasa eso. No siempre ocurre lo que pensamos o no siempre la historia tiene un final feliz desde la perspectiva humana, porque dentro de la mente y de los planes de Dios, Dios tiene algo mejor, algo más grande que usted y yo. Aleluya, en el momento no entendemos, no sabemos, pero sí tenemos la certeza de que liberados, puede que sí, puede que no, pero acompañados siempre, en medio de la crisis, liberados o no, siempre estamos acompañados. Y hay muchos ejemplos más, pero yo quiero que veamos otro ejemplo de otro que estuvo en una crisis de vida o de muerte. Fue liberado. Yo les dije, a veces sí, a veces no. Vamos un momento al libro de los Hechos y vamos a hablar de un hombre lleno de Dios, un hombre espectacular. Y no estamos hablando de un hombre que fue profeta, ni hijo de profeta. No estamos hablando de un hombre que tenía grandes títulos. Estamos hablando de un diácono, un hombre sencillo. Y vamos a hablar de Esteban.
¿Has oído hablar de Esteban? Si no has oído hablar de Esteban, Esteban tuvo varias crisis, pero esta que vamos a hablar hoy, ¿lo libró Dios o no lo libró? Ahí está el detalle. Vamos a Hechos, capítulo 6. Y mira lo que dice los versos del 8 al 14. Hechos, capítulo 6, versos del 8 al 14. Y dice la palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces le llegó la crisis. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Le llegó el momento de la crisis a Esteban. Esteban era un hombre, como dice ahí, lleno del poder de Dios. Uno de los primeros diáconos de la iglesia. Un hombre que lo que hacía era proclamar la palabra de Dios, ministrar en el poder de Dios, dar esa palabra de vida, testificar y predicar de ese evangelio. Pero se levantaron algunos que no resistían lo que estaba hablando y surge la crisis mayor, la crisis más significativa en la vida de Esteban. Ahora pregunto yo, si tú sabes el final de la historia, me vas a poder dar la contestación. Sadrach, Mesach y Abednego fueron liberados. Esteban fue liberado. Interesante. Mire, entonces comienza todo un proceso, todo un protocolo donde comienzan a interrogar a Esteban. Y dice entonces, Hechos capítulo 7, los versos del 1 al 2. Hechos capítulo 7 del 1 al 2. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y comienza entonces así Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, a dar un discurso, pero no un discurso cualquiera. Comienza inspirado por Dios, lleno de gracia de Dios, a ir llevando desde la antigüedad todo el trato de Dios con el pueblo, todo el trato de Dios con Israel, y cómo Dios, utilizando su palabra, sus profetas, hasta que llega Jesucristo, va trabajando con el pueblo, da un discurso poderosísimo. A él le preguntaron, él contestó, igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Se enfrentaron a su momento de crisis, fueron cuestionados, dieron su respuesta. ¿Y qué fue? Los tiraron al horno de fuego. Esteban, en este caso, dice la palabra del Señor, que una vez él concluyó su discurso, mire lo que dice en este capítulo 7 del libro de Hechos, los versos 54 y los versos 57 al 60. Hechos 7, 54 y 57 al 60. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mire qué ira y qué coraje había contra este hombre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Y habiendo dicho esto, durmió. Quizás esperábamos que le hubiera pasado lo mismo que Sadrach, Mesach y Abednego, que lo condenaron a muerte, y esa ira y ese coraje que tenían todo en contra de él. En el momento de crisis de Esteban, él no fue liberado. Esteban, dice la palabra del Señor, habiendo dicho esto, durmió. O sea, le entregó su espíritu al Señor y murió, convirtiéndose así Esteban en el primer mártir de la iglesia, en el primer hombre que dio su vida por la predicación del Evangelio. Por eso un día como hoy, donde se celebra el Día Internacional de los Mártires Cristianos, tenemos que recordar que sí vamos a enfrentarnos a crisis de continuo. Unos serán librados y otros no. Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados en medio de la crisis. Y mire, ellos se enfrentaron al horno, tuvieron que entrar al horno, sufrieron el horno, pero no murieron ni sufrieron daño alguno dentro del horno, porque en el plan de Dios estaba sacarlos. Pero en el caso de Esteban, ¿alguien en el plano natural merecería acaso Esteban morir apedreado, una muerte horrible, una muerte terrible? No. ¿Sería acaso que Esteban tenía menos fe que los otros que fueron librados? ¿Sería acaso que Esteban estaba mal con Dios? ¿Sería acaso que Esteban estaba haciendo lo que no tenía que hacer? No. Yo no puedo darle a usted una justificación o una explicación de por qué estos 3 jóvenes fueron liberados del horno de fuego y Esteban, un diácono lleno del poder de Dios, que lo que quería era seguir proclamando la palabra del Evangelio, murió, convirtiéndose así en el primer mártir de la iglesia. O sea, no siempre nuestras crisis van a tener un final feliz desde la perspectiva humana. Liberados o librados, a veces sí, a veces no. Pero ¿sabe qué es lo que hace la diferencia cuando estamos en medio de la crisis? No es que estemos liberados o no, es que liberados o no, estamos acompañados siempre. Y eso es lo que nos da las fuerzas en medio de la crisis. Por lo tanto, no podemos tener temor. En medio de la crisis que estamos viviendo, que usted esté viviendo, llámese como se llame y sea cual sea, no puede tener miedo. No podemos tener miedo ni amedrentarnos, ni rendirnos en nuestra fe. No. Si Dios nos libra o no nos libra, eso irá conforme a los planes que Él tiene para nosotros, para los que nos rodean y para lo que está a nuestro alrededor. Planes que siempre son para bien, planes que siempre redundan en nuestro crecimiento espiritual, en aumento de nuestra fe y en gloria de Dios, que no siempre lo entendemos, eso es correcto. Yo no estoy aquí para convencerle de eso, yo estoy aquí para afirmar que aunque no siempre seamos librados, la Biblia nos evidencia que en medio de la crisis siempre estamos acompañados. Nunca estamos solos en medio de la crisis. Vamos a volver un momentito a Daniel, capítulo 3, para que veamos que estos 3 jóvenes que fueron liberados no estuvieron solos en medio de su prueba, en medio de su crisis. Recuerdan que estamos hablando en Daniel capítulo 3. Mire lo que dice los versos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y les dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aleluya. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Esto sí, yo se los puedo garantizar por la palabra del Señor. Fueron
En medio de la crisis fueron echados al horno de fuego, pero en medio de esa crisis nunca estuvieron solos, liberados o no liberados, no estuvieron solos. Y eso es lo que hace la diferencia cuando estamos en el momento de la crisis. La diferencia no la hace si soy librado, si salgo bien, o si me hundo, o si las cosas no salen como yo espero, o como yo quiero, o como yo estoy orando, o como estoy clamándole desesperadamente a Dios que se den en medio de la crisis. La diferencia la hace la presencia del Señor en medio de tu crisis. Estos 3 jóvenes fueron echados a ese horno de fuego y los que los echaron se quemaron. Y dice la palabra del Señor que cuando el rey se asomó a mirar a ver qué había pasado, porque recuerden, la palabra que damos en el poder de Dios y en el nombre del Señor siempre toca el corazón del que lo escucha, aunque en el momento diga que no cree, aunque en el momento diga que no entiende. Esa palabra siempre déla, siempre háblela, siempre siémbrela y plántela, porque en un momento dado hace la obra en el corazón de la persona y genera fe. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, echaron 3, yo voy a mirar para asegurarme que mi nombre quede bien. ¿Cuál fue la sorpresa de Nabucodonosor? Cuando se asoma y mira que en lugar de 3 que habían echado, habían 4 dentro del horno, porque ese es nuestro Dios, el Dios que ha prometido estar con nosotros dentro de la crisis. Te echaron al horno, caíste en el horno de fuego, estás dentro, pero no estás solo. Y lo curioso es que lo observa que ellos estaban paseando. Mire qué tremendo la diferencia que hace la presencia de Dios. Estaba con ellos. Algunos estudiosos señalan que puede haber sido una manifestación del ángel de Jehová, no de nuestro Señor Jesucristo con ellos. Otros señalan que puede haber sido un ángel enviado por Dios en ese momento para acompañar. ¿Por qué? Porque el plan y el propósito de Dios era que en ese momento ellos vieran, todo aquel pueblo viera que el grande era Dios, que el que honraba a Dios, Dios le honraba a él y Dios iba a hacer más cosas todavía con Sadrach, Mesach y Abednego, con Nabucodonosor y con todo ese pueblo en medio de su crisis. Eso fue lo que hizo la diferencia. Fueron echados al horno de fuego, pero Dios nunca los dejó solos. Así es que usted, no importa lo que usted vea, no importa lo que el horno de fuego que usted esté viviendo, crea, yo no le puedo decir si Dios lo va a librar del horno de fuego. Puede que lo libre y no lo deje ni entrar. O puede que deje que lo echen, que usted sufra un poco el calor del fuego. Pero ¿sabe qué? En el caso de ellos, estuvieron dentro del horno de fuego. Y dice después la palabra que ni sus ropas olían a humo, no se quemaron, no se ahumaron, nada, como si no hubieran entrado, porque la presencia del Señor, de aquel que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hizo la diferencia en sus vidas. Pero ¿sabe qué? El Señor no discrimina. El Señor no dice, bueno, a este lo voy a librar, con este voy a estar. A este no lo voy a librar porque tengo otros propósitos, déjame dejarlo solito. Pues ¿sabe qué? Se equivocó. Si alguien registra la palabra del Señor, que tuvo una experiencia gloriosa de la presencia misma del Señor, de ver la gloria de Dios, fue Esteban. Ese que no fue librado en medio de la crisis, ese que murió como mártir, ese que fue apedreado por testificar de Jesucristo. No fue librado, no fue liberado de la muerte. Dios pudo haberlo liberado como liberó a muchos otros, pero como a muchos otros no fue liberado. Pero el hecho de que no fuera liberado no quiere decir que estaba solo. Mire lo que dice Hechos, capítulo 7. Los versos 55 al 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire, yo creo que si usted y yo tenemos una visión como esa, si usted sabe lo que es ver que Él en medio de su crisis, en medio de su dolor, Él vio y pudo testificarlo. Él vio el trono de Dios, Él vio la gloria de Dios, Él vio los cielos abiertos, vio el trono de Dios, vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. O sea, qué visión espectacular de Dios diciéndole, tú no estás solo, yo estoy contigo y hasta este lugar es a donde te voy a traer en esta hora para que usted vea que aunque libró a Sadrach, Mesach y Abednego, no es porque ellos estaban acompañados y Esteban no. Mire, Sadrach, Mesach y Abednego, yo no sé, no pensé, no sé si ellos vieron al cuarto varón que estaba allí con ellos. De momento no recuerdo que la Biblia lo diga. Quien los vio fue Nabucodonosor y los que estaban fuera. Yo no sé, ¿verdad? Pero usted sabe qué. Esteban vio con sus ojos la gloria de Dios en el momento mayor de su crisis, porque Dios le estaba diciendo, estás en la crisis, pero yo estoy contigo. Vas a morir, pero no vas a morir solo. Mira el lugar al que te voy a traer. Te estoy mostrando los cielos abiertos, la gloria de Dios en medio de tu crisis. Este es el lugar para el cual tú vienes, porque yo tengo otros planes y otros propósitos de más alcance de lo que sería si te dejo a ti vivo, Esteban, porque Dios tenía otros propósitos que fueron desencadenados a causa de la muerte de Esteban. Así que no importa lo que ocurra en medio de la crisis, seamos liberados como Sadrach, Mesach y Abednego, o sucumbamos en medio de la crisis, caigamos y suframos el daño, el dolor que traen las crisis. Lo importante es saber que siempre, siempre, siempre estaremos acompañados. ¿Usted sabe qué? Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia. A los pies, cuando estaba muriendo Esteban, su ropa fue tirada a los pies de un hombre que perseguía a la iglesia, de un joven, y que a raíz de ese incidente salió a perseguir más cristianos y ahí tuvo un encuentro con Dios. El apóstol Pablo, este hombre que fue un instrumento de Dios tan poderoso, fue testigo de la muerte de Esteban y de cómo Dios estuvo con él. A raíz de eso se desató una persecución contra la iglesia que hizo que los discípulos se dispersaran y el evangelio fuera alcanzando a muchos otros sitios. Llegan hasta Antioquía, donde se les llama cristianos por primera vez. De otro modo, quizás el evangelio no hubiera llegado tan rápido como llegó a causa de la muerte de Esteban. Por eso no podemos decir que el que una persona sea librada en la crisis es porque está bien y tiene a Dios y Dios tiene favoritismo, y el otro que sufrió el daño desde la perspectiva nuestra, sufrió el dolor, enfrentó la crisis, ese estremecimiento emocional y puede que hasta espiritual, es porque tiene menos fe o es porque no está en favor con Dios. No. Si algo podemos decir y algo podemos garantizarte en esta hora es que en todas las crisis estaremos acompañados siempre. Siempre, siempre, siempre. Librados o no librados, siempre vamos a estar acompañados. Y eso es lo que yo les invito a que recordemos hoy y a lo que grabemos en nuestro corazón. Yo no sé qué crisis usted puede estar experimentando. Puede ser una crisis familiar. Yo no sé cuál va a ser la solución de esa crisis, pero yo sé que Dios está. Y cuando Dios está con usted, Él siempre lo torna en bendición para nuestras almas y para nuestra eternidad. Y todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Yo no sé si es una crisis de enfermedad,
Vamos a estar orando y nos pidieron oración por una mamá y un hijo que ambos dieron positivo al COVID-19. Vamos a estar orando porque creemos que en medio de esta prueba ustedes no están solos. Yo no sé si es una crisis familiar, una crisis económica, una crisis emocional, mental, una crisis en el trabajo, una crisis política, una crisis de fe. Yo lo que sí les puedo decir, si usted me pregunta, ¿me va a librar Dios de esto? Yo le digo, yo no sé. ¿Cómo es que Dios lo va a sacar a usted al otro lado de esta crisis? Lo que yo sí le puedo decir es que en esta crisis usted no está solo. Liberados a veces, acompañados siempre. Mire cómo dice Mateo capítulo 28 y en el verso 20, en esta versión de la Biblia Dios habla hoy. Es el mismo texto que leímos ahorita y es el que quiero que grabemos en nuestros corazones. Mateo 28, 20 en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la garantía absoluta que tenemos. Él dijo, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero por si acaso, mire cómo lo dice este mismo verso, Mateo 28, 20, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. A veces es bueno comparar los textos en diferentes versiones porque nos ayudan a entenderlo quizás en un lenguaje más actual. Mire cómo dice la Nueva Biblia de las Américas, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabe qué? Eso es lo que vamos a afirmar en el corazón. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mire cómo lo dice la Nueva Biblia Viva, esta versión de la Nueva Biblia Viva. Y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la certeza que tenemos. Liberados o no liberados, salgamos al otro lado como esperábamos o no como esperábamos, con ganancias o con pérdidas. Desde la perspectiva humana, lo importante es que sepas que en la crisis no estás solo, porque Él garantiza que estará contigo, que estará conmigo, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que yo te invito en esta hora para que oremos. Antes de orar, yo te invito a que escuches este cántico. Queremos que tú escuches este cántico porque es un cántico que nos va a llevar a que nosotros reflexionemos y meditemos, recordando que aunque estemos en medio de la noche más densa, en medio de la noche más oscura, no estamos solos. Él prometió estar con nosotros y sabemos que Él es fiel y lo hará. Escucha este cántico en esta hora y luego regresa que vamos a orar. No le temo a la noche, porque encontré la luz que alumbra el mundo, solo se halla en Jesús. El mundo vive en tinieblas, buscando felicidad. Desprecian la vida eterna, desprecian la vida eterna sin saber que es la verdad.
Así es que no importa cómo se llame tu crisis, no hay por qué temerle a la noche. Las crisis van a seguir viniendo. Vivimos crisis nacionales, crisis individuales, crisis familiares, crisis como iglesia, como naciones, como mundo. Lo importante es saber que Él, el Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, estará con nosotros todos los días hasta el fin. No importa cuánto dure la crisis, no importa cuán terrible sea la crisis, o no importa si nos libra o no los libra, Él va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, tenemos paz porque Él lo torna todo en bendición para nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestra eternidad. Vamos a hacer oración. Nos han pedido oración por nuestra hermana Wanda Medina, que la operaron hace poco y está todavía en un proceso de recuperación. Vamos a orar por Aida Luz, que pide oración por su mamá, por Adelaida, peticiones por salvación, por esta mamá que nos pidieron, que tiene, tanto ella como su hijo, que tienen el COVID positivo. Así que vamos a orar en esta hora. Y usted créale al Señor. No importa lo que pase, no podemos enfrascarnos en que me va a librar de esta manera y voy a salir de esta manera y voy a tener esto. Nosotros confiamos en Dios y sabemos que Él siempre nos va a dar lo mejor. Pero lo importante es saber es que aunque no venga la respuesta o la liberación como yo la espero, yo no estoy solo. Por eso no le tememos a la noche. Oremos en esta hora. Padre Santo, bueno, grande y maravilloso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira estos hermanos que están pasando por una crisis de enfermedad. Nuestra hermana Wanda, mira a Adelaida, la mamá de Aida Luz, y todos los que no podemos mencionar sus nombres, te pedimos que tú toques esos cuerpos. Mira esta mamá y este hijo, como otros que puedan estar batallando contra el COVID-19. Te pedimos que tú extiendas tu mano, que tú estés con ellos en esta hora, que tú les des salud. Tú compraste para nosotros la salud en la cruz del Calvario. Te pedimos que tú toques esos cuerpos y que tú los sanes, Padre bueno. El que necesita un milagro, hazlo tú. Mira aquellos que te piden por salvación de algún miembro de su familia. Te pedimos que tú los toques, que tú les reveles a Jesucristo. Mira aquel Padre Santo que no te ha conocido, atráelo en pos de ti. Hazle entender tu amor, hazle sentir tu presencia, tu cariño, Señor amado, tu abrazo en esta hora. Mira aquellos que están luchando contra la depresión, contra los pensamientos del suicidio, contra la desesperanza, la angustia, el dolor, porque están cansados, porque están solos, porque están agobiados, han perdido las fuerzas. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú los abraces y tú los levantes en este momento y les hagas sentir tu presencia, como le mostraste tu gloria a Esteban, como le mostraste a Nabucodonosor, que en medio del horno vio que tú estabas allí. Asimismo, abraza a estas personas en esta hora. Mira, todo aquel que está clamando por alguna petición, la ponemos en tus manos y te pedimos que conforme a los planes gloriosos que tú tienes para cada uno, tú intervengas. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe en medio de la crisis y a no perder la fe sabiendo que tú estás con nosotros. Padre Santo, aquellos que están firmes en la fe, siga aumentándoles el gozo, siga aumentándoles la esperanza, siga aumentando su paz y siga usándolos como portadores de esperanza. Pero no quiero cerrar, Señor, sin presentarte tu iglesia en toda la faz de la tierra. Nosotros aquí estamos bien, Señor, pero hay tantos hermanos nuestros en toda la faz de la tierra que día tras día sus vidas se ven amenazadas por el simple hecho de proclamar que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Te pedimos que tú les ayudes, te pedimos que tú les cerques, te pedimos que tú les guardes sus almas y sus espíritus para que nada los dañe. Todas esas familias que son perseguidos por su fe, te pedimos que tú les ampares en esta hora, que les aumentes la fe, que les des una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, y que por cada uno que parta de este mundo se levanten 7 que con más gozo, con más poder y con más gloria sigan proclamando tu evangelio. Sigue usando tu iglesia en toda la faz de la tierra y sigue glorificándote como solo tú lo sabes y lo puedes hacer. Y ayúdanos a nosotros a recordar
que la muerte de ellos tampoco sea en vano y nosotros permanecemos firmes en la fe de Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu garantía de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en medio de la crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos gracias al Señor que es bueno y que ha sido bueno. Así es que con el favor de Dios, mi gente, ya el domingo próximo, el domingo 5 de julio, vamos a estar transmitiendo desde el templo de la Iglesia Bautista Betel, si las circunstancias no cambian y si Dios así nos lo permite. Vamos a seguir transmitiendo por aquí a la misma hora, a las 10 de la mañana. Si usted no puede llegar al templo, usted averigüe. Recuerde, hay todo un protocolo, una guía, búsquelo por aquí. Suscríbase para que usted reciba los comunicados nuestros. Suscríbase, dele like a la página, dele share, comparta, busque para mantenerse al tanto. Busque en esta misma página de Facebook o en la página de la iglesia ibbetelpr.com. Busque ahí, está toda la información para que usted esté al tanto de cuál va a ser el protocolo que vamos a estar implementando este próximo domingo, día 5 de julio. Hay que ser bien puntual porque queremos arrancar y no tener que volver a parar. Aprovechar esta bendición. Amén. Mientras, recuerde, suscríbase, busque el enlace, busque la manera o escríbanos. Si no sabe cómo hacerlo, si es un poco lentito en estas cosas como yo, aquí en el chat por Facebook, escriba y diga, mira, ¿cómo hago para suscribirme? Suscríbase y dígale a otros que se suscriban, porque periódicamente vamos a estar enviando comunicados bien detallados y vamos a seguir enviándole cosas de la palabra del Señor y queremos alcanzarle. No queremos que usted se lo pierda, no queremos que se quede atrás. Así es que suscríbase porque hay bendición para usted y para con los suyos. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y recuerde, en medio de la crisis, liberados a veces, pero acompañados siempre. Que Dios les bendiga mucho. Vamos con gozo y con alegría en esta hora. Vamos con las manos.